Convicciones. Breves miradas a la verdad. La Cristiada. Los cristeros mexicanos. Los arreglos. Los polémicos arreglos que significan el fin de la Primera Guerra Cristera ponen de relieve la heroicidad de los cristeros y su importancia a la hora de someter a la revolución. Pero tenemos que remontarnos al origen de la cristiada para entender lo que significan los arreglos. En primer lugar, los cristeros no se alzan obedeciendo órdenes de sus obispos, más bien se levantan en armas contra su consejo. Los levantamientos cristeros se producen de forma espontánea, en cascada, provocados por las medidas persecutorias decretadas por el gobierno contra la Iglesia y el clero. La cristiada no es fruto de una conspiración de unas élites, sino del entusiasmo de un pueblo. De hecho, en el curso del verano de 1926, la Santa Sede ordena que los sacerdotes se abstengan de ayudar material o moralmente a la revolución armada. La diplomacia vaticana opta por la vía negociadora con el gobierno mexicano, por lo que la insurrección armada es vista como un obstáculo perturbador. Si bien es cierto que algunos pocos obispos no dudan en dar su apoyo a los cristeros, también lo es que estos son minoría y que se impone una posición por parte del clero, si no hostil, sí indiferente. Los obispos procristeros han de aceptar, por obediencia, esta postura oficial, no sin rabia y rubor. Sin embargo, los hechos desbordan los cálculos de la diplomacia. Ni el gobierno mexicano ni el alto clero han calibrado bien la reacción del pueblo cristero. Así pues, el conflicto se consolida y la opción negociadora queda congelada a la espera de una situación más propicia. Después viene la guerra que dura hasta 1929, en que se acuerdan, con la importante participación del embajador norteamericano Marrow, los arreglos entre el Estado y la Iglesia. La situación de la guerra es tan favorable a los cristeros que bien se puede calificar 1929 como su momento de máximo apogeo. Tras unos inicios duros y desorganizados, el movimiento cristero se ha erigido como un enemigo imbatible por las armas. La erradicación total de la insurrección, anunciada innumerables veces, se ha demostrado imposible. Cuando se aplasta un grupo en un lugar, surge otro mayor en otra zona. Así, Gorostieta y Degollado cuentan en el oeste con un ejército de 25,000 hombres armados y organizados, además del apoyo de las autoridades civiles de la zona. En el resto del país hay otros 25,000 cristeros que controlan una cada vez mayor parte del territorio. Los federales, exhaustos y derrotados en el campo, han optado por dejar el país en manos de los cristeros, recluyéndose en las ciudades. A pesar de ello, los cristeros siguen hostigándoles en los mismos centros urbanos. Es en esta situación sin salida en la que Calles apuesta por una salida negociada, más por necesidad que por convencimiento. Los inicios de la negociación indican lo que posteriormente ocurrirá. Un mal síntoma es el hecho de que los arreglos son alcanzados por el grupo clerical hostil a los cristeros. Ya Monseñor Orozco había advertido a Roma en 1928 que de no haber sido por los cristeros el gobierno nunca hubiera iniciado las negociaciones, al tiempo que suplica que los cristeros no sean inútilmente sacrificados. Palabras proféticas de lo que va a suceder. El posterior acuerdo para enviar injustamente al exilio a Monseñor Orozco no augura nada bueno. En cualquier caso, nunca se solicitó la opinión de los que habían derramado su sangre. Gorostieta, en su carta a los prelados sobre los arreglos, afirma que no son en verdad los obispos los que pueden con justicia ostentar esta representación, para más adelante solicitar de ellos la fuerza moral que nos haría omnipotentes, apelando
a la sangre de más de 200 sacerdotes asesinados por nuestros enemigos. Finalmente llegan los arreglos, y con ellos la alegría desbordada en el pueblo por el restablecimiento del culto, pero también la amargura de los soldados cristeros, que saben que es ahora cuando empieza el último trecho de su ya largo calvario. Gorostieta expresa el estado de ánimo de los soldados. Cada vez que la prensa nos dice de un obispo posible parlamentario con el callismo, sentimos como una bofetada en pleno rostro, tanto más dolorosa cuando que viene la de quien podríamos esperar un consuelo, una palabra de aliento en nuestra lucha. Aliento y consuelo que con una sola honorabilísima excepción de nadie hemos recibido. No son de extrañar pues las palabras del Padre Cruz, en aquel momento seminarista, respecto del pacto. Fue un escandalazo brutal, nadie quería. Pero los cristeros, como buenos cristeros, obedecen y entregan las armas. Los últimos en deponerlas lo hacen a finales de septiembre de 1929. Es significativo un carácter singular de la guerra cristera, que la diferencia de otros levantamientos mexicanos, un hecho del que da testimonio el agregado militar norteamericano en México. Se esperaba que, terminada la guerra religiosa, un gran número de cristeros se volverían bandidos. Esto no ocurrió. Los cristeros eran, además de buenos soldados, mejores cristianos. Sin embargo, pronto los cristeros comprueban que la jerarquía eclesiástica ha realizado un mal negocio. Los cristeros van a sufrir una persecución. En 1932, el Papa condena en la Acerba Animi la reanudación de la persecución y la violación de los acuerdos de 1929. La persecución no sorprende a los cristeros. En palabras de uno de ellos, Aurelio Acevedo, teníamos conocimiento cabal de los hombres de la revolución y sabíamos que jamás cumplirían. Como no cumplieron, uno solo de los procedimientos que, según parece, hicieron a los prelados. Para los cristeros, el modus vivendi se transforma en modus muriendi. Una vez desarmados, el gobierno inicia el asesinato sistemático y premeditado de los cristeros. Ya integrados a la vida civil, la carnicería selectiva prosigue durante varios años y la mayoría de los jefes cristeros caen asesinados. No se libran tampoco los simples soldados, lo que deja este macabro recuento en unas 1.500 víctimas. Mueren así más cristeros tras la firma de los arreglos que durante los 3 años de guerra abierta. El fracaso de los arreglos, con la perspectiva que nos da el tiempo, es evidente, sencillamente porque el gobierno no cumple sus promesas, tal y como los cristeros habían advertido. La miopía, o algo peor, de algunos queda de manifiesto en las declaraciones tras la firma de los arreglos. Monseñor Guízar llega a saludar en Portes Hill a un nuevo Constantino. La Liga, con la amargura de quien observa la realidad, no duda en recurrir a una dura cita de Monseñor Kettler. Las más sangrientas persecuciones han causado menos daño a la Iglesia que el servilismo cortesano de los obispos. El padre Arroyo escribe, a su vez: fue una cosa demasiado triste para los cristeros el ver que todo el mundo los abandonaba, el ver que los sacerdotes, por quienes tanto habían sufrido, los anatematizaban como si fuesen criminales, exigiéndoles una rendición incondicional, el quedar indefensos en manos de sus enemigos, el írseles el triunfo de la Iglesia de sus manos por arreglos de los mismos que más los necesitaban y de quienes menos esperaba. En esos días tuvieron los jefes que luchar con toda su virilidad cristera. Las consecuencias de los arreglos son graves. Además de las muertes y de la continuación de la persecución religiosa, el arzobispo de Durango, Monseñor González Valencia, responde a Roma en 1932 acerca del cuadro de la situación, afirmando lo siguiente: juzgo que se ha perdido por completo entre los católicos mexicanos la tradicional estima de los obispos. Y esto no es de maravillar,
si se atiende al cambio absoluto del dignísimo modo de obrar del episcopado al principio del conflicto para venir al actual modo de comportarse. Hace poco corrió impreso un opúsculo titulado Se nos dijo, en el cual, con documentos de los obispos y de la Santa Sede, aparece lógicamente condenada la actual conducta. Confieso que no veo cómo no precedemos ilícitamente los obispos, cómo no sometemos totalmente la Iglesia al Estado. El escándalo entre el clero y el pueblo es grave y puede temerse con seriedad que sobrevenga un cisma o que muchos pierdan la fe. Efectivamente, fruto de la actitud de quienes hicieron y apoyaron los arreglos, hubo quienes perdieron la fe, y allí donde no se conocía ningún ateo, ningún masón, ningún protestante, aparecen sectas que, según Acevedo, hacen un daño tremendo, no con su natural propaganda, sino con la muy elocuente paradoja que pusieron en sus manos los arreglos. Ya lo ven, ustedes que adoraban y creían en sus obispos, el pago que les dieron. Mientras ustedes se batían, ellos en sus buenos palacios en el extranjero, y cuando les pareció mejor, les quitaron la bandera que ellos mismos habían abandonado y se acomodaron dejándolos con un palmo de narices. Pero si los arreglos constituyen una cuña para la difusión de las sectas, que perdura hasta nuestros días, frente a ellos se alza el martirio y la actitud de los cristeros, en los que se vuelven a verificar que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Si hoy podemos hablar de la existencia de cristianismo en México, es gracias a los cristeros, que supieron ser fieles a Dios y a la Iglesia en todo momento y hasta las últimas consecuencias. Convicciones. Breves miradas a la verdad.